Cualquier establecimiento gastronómico en el vasto continente europeo, sea una taberna tradicional en España, un acogedor restaurantino en Italia o un clásico pub inglés, a menudo teje una peculiar dinámica entre el comensal y el servicio. En incontables ocasiones el paladar y las preferencias del chef se transmiten de una u otra forma a través del mesero, quien termina erigiéndose en una suerte de árbitro de tu experiencia culinaria. Él o ella dictamina la cantidad justa de aderezo para tu platillo, la medida precisa de picante que tu paladar debería tolerar o el grado exacto de dulzura que ha de tener tu café expreso. Es una singular imposición, un deleite ajeno decidido por un tercero. No obstante, lo que verdaderamente intriga ocurre en esas viejas cafeterías que exhalan historia por cada rincón. No me refiero a las modernas y uniformes franquicias, sino a esos santuarios del aroma a grano tostado, donde la infusión se calienta en una antigua cafetera sobre una llama parpadeante. Al servirte, la pregunta es invariablemente la misma: dígame hasta cuándo. Y allí permaneces, hipnotizado, observando el oscuro néctar descender pausadamente en la taza. En más de una ocasión la tentación de permanecer en silencio, de no proferir palabra alguna, de simplemente observar el desenlace, ha sido casi irresistible. ¿Qué acontecería si el basta nunca fuera pronunciado? Mi imaginación vuela. El café desbordaría los límites de la loza, se esparciría sobre la mesa, empaparía el pantalón, fluiría por el suelo y se diseminaría por doquier, anegando el espacio en su aroma y color. La misma escena se repite con el queso en un restaurante. El camarero se aproxima con el rallador en mano y la misma interrogante resuena: dígame, ¿hasta cuándo? Uno medita y si no le detengo, es probable que el resultado sea una montaña de queso que sepulte por completo tu pasta, una avalancha láctea que te deje sin habla. A veces, esta situación provoca una sonrisa, una ligera carcajada, y terminamos adoptando una actitud humorística ante tales peculiaridades de la vida cotidiana. Nos acostumbramos, incluso lo encontramos divertido. Sin embargo, mi estimado amigo y oyente, cuando esta peculiaridad se traslada al vasto y complejo tapiz de nuestra existencia, la comicidad se disipa. Ya no es un asunto trivial, porque existen incontables instantes en los que, sin ser plenamente conscientes, delegamos la potestad de decidir sobre nuestra propia vida a otros. Con una pasividad casi sorprendente, les permitimos colmar nuestra frágil vasija emocional, el santuario de nuestra alma, los recoveos de nuestros pensamientos, con aquello que ellos, y solo ellos, consideran oportuno. Nos sobrecargan con exigencias, con expectativas ajenas, con culpas que no nos pertenecen y con heridas que nunca nos fueron infligidas por nuestros propios actos. Y, lo más desgarrador de todo, en esos momentos cruciales no logramos articular un basta. Es precisamente en ese punto de sumisión donde nuestra esencia comienza a flaquear, donde nuestra alma se dobla bajo el peso de lo que no le corresponde. Porque, y permítanme ser enfático, su vida es un tesoro demasiado invaluable para ser entregado a la discreción de terceros. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, consentir que otra persona determine el límite de su aguante, la magnitud de la carga que debe llevar o la cantidad de experiencias o emociones con las que se llenará. Es imperativo comprender que si usted mismo no pronuncia ese crucial basta, nadie más lo hará por usted. La inercia de la vida y la de quienes nos rodean los llevará a seguir depositando sobre usted lo que consideren conveniente, sin considerar el impacto en su ser. Muchos individuos, impulsados por un fervoroso y a menudo desmedido anhelo de complacer a cada alma que cruza su sendero, terminan desdibujándose en una existencia fragmentada, errática, desprovista de una dirección clara. Por ese incesante deseo de agradar, jamás logran desplegar sus alas, nunca se elevan hacia las alturas que el Creador había soñado y destinado para ellos. El vuelo, el verdadero vuelo hacia la plenitud, exige una condición ineludible: soltar lastre. Para maximizar la riqueza y la profundidad de nuestra travesía vital,
Es imprescindible minimizar la carga superflua. No es concebible vivir en plenitud, con la libertad y el gozo que Dios anhela para nosotros, si continuamos arrastrando aquello que no nos pertenece, que no fue diseñado para nuestro viaje. La vida, con su fugacidad implacable, es demasiado breve para transitarla sobrecargados de equipaje ajeno, de culpas impuestas o de expectativas irrealistas. El sabio salmista, el rey David, comprendió esta verdad con una lucidez asombrosa. En sus escritos plasmó la efímera naturaleza de la existencia humana con una belleza poética que conmueve. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, pasa el viento por ella y desaparece, y su lugar no la conocerá más. Cada vez que mis ojos recorren este pasaje, mi mente evoca la imagen de vastos campos de algodón inmaculados, resplandecientes, una visión de pureza y delicadeza. Pero basta con que una ráfaga de viento poderosa los azote para que en un instante su blancura se desvanezca, su existencia se disuelva en la vastedad del aire, dejando tras de sí un vacío. Así es la vida, frágil, efímera, una travesía fugaz. No importa el volumen de su fortuna depositada en las arcas bancarias, el tiempo, ese implacable tirano, no se detiene. El tiempo no aguarda, no concede treguas ni pausas, no entra en negociación alguna con nadie. Es en esencia un astuto y gran embaucador. Nos induce a una falaz creencia de que siempre contaremos con un mañana para subsanar lo que hoy postergamos. Sin embargo, el tiempo inexorablemente no se detiene. Es como un consumado jugador de ajedrez, siempre con una estratagema oculta, una carta bajo la manga que desvelará en el momento menos pensado. Y entonces de repente, un día cualquiera, el despertar se produce en la fría inmovilidad de una cama hospitalaria, con un diagnóstico que oprime el alma, un veredicto difícil de asimilar. Es en ese instante, con la abrumadora lucidez de la tardanza, que uno comprende la magnitud del error. Se ha transitado por la vida arrastrando un exceso de equipaje completamente innecesario, una carga que jamás debió ser parte del viaje. La imagen vívida del café desbordando la taza sin que jamás se tuviera la valentía de pronunciar el basta decisivo, o el plato que rebalsó de queso, de obligaciones, de aquello que nunca se pidió, y ante lo cual el silencio fue la única respuesta. En ese afán desmedido por complacer a todos, la pérdida no fue solo de tiempo, sino, lo que es infinitamente más trágico, se perdió la esencia misma de la vida, se dejó escapar la oportunidad de vivirla plenamente. Por eso, si este mensaje resuena en lo más profundo de su ser y le inspira un cambio significativo, le invito a unirse a la comunidad de Corazón a Cristo. Al suscribirse, no solo apoyará nuestro ministerio, sino que también recibirá contenido que le ayudará a vivir con propósito y libertad, evitando los lamentos del mañana. El apóstol Pablo, con su inmensurable sabiduría espiritual, dirigiendo sus epístolas a los Corintios, lanzó una interpelación que aún hoy resuena con fuerza. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Este pasaje, extraído de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24, encierra una verdad inmutable. No todos los que participan en la contienda alcanzan la victoria. Para ser digno del premio, para alzarse con el triunfo, es indispensable soltar el lastre, aligerar el peso que nos oprime y retarda. La historia de Bartimeo, el ciego de Jericó, es un testimonio conmovedor de esta verdad. Cuando sintió la inminente proximidad de Jesús, no vaciló, no titubeó ni por un instante, se levantó de inmediato y, en un acto de fe radical, arrojó su capa. Se despojó con determinación de aquel peso que lo confinaba, de aquel manto que simbolizaba su limitación y su dependencia. Fue este acto de despojo lo que le confirió la libertad para correr sin impedimentos hacia el Maestro. De manera similar, el autor de la epístola a los Hebreos, en su capítulo 12, versículo 1, nos exhorta con una claridad meridiana: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Observemos con detenimiento que el texto sagrado establece una distinción fundamental entre el peso y el pecado. A lo largo de nuestra existencia se nos ha inculcado la necesidad imperiosa de despojarnos del pecado, de las transgresiones que nos alejan de la santidad divina. Pero, ¿qué hay del peso? ¿Qué sucede con el peso emocional, la carga del pasado que nos ancla, el abrumador peso del qué dirán que nos paraliza? Este peso, aunque no sea intrínsecamente pecado, se convierte en un formidable obstáculo que nos impide avanzar, nos arrebata la velocidad en la carrera de la vida y nos desvía del propósito supremo al que hemos sido llamados. Uno con frecuencia se interroga, ¿por qué mi avance es tan lento? ¿Por qué no logro progresar? Y quizás la respuesta, simple y contundente, reside allí, justo delante de nuestros ojos. Es posible que estemos cargando con un abrigo que no nos pertenece, unas botas que no necesitamos, una carga que por designio divino nunca fue concebida para nosotros. Mi querido hermano, mi amada hermana, este mismo día es una oportunidad preciosa para pronunciar con firmeza ese basta liberador. Es el momento idóneo para vaciar la copa de lo superfluo, para aligerar la pisada en este sendero de la vida. Porque la carrera, permítame recordárselo, aún no ha concluido. Y si su marcha se torna ligera, si se despoja de lo que le oprime, aún puede alcanzar la meta, aún puede arribar al destino que Dios ha trazado para usted. El sobrepeso emocional, mi estimado, es comparable a una pesada piedra atada al cuello del alma. Le impedirá llegar a su puerto seguro, le arrastrará hacia el fondo de la inercia. Por eso es imperativo tomar decisiones firmes y resolutas en esta travesía existencial. Uno tiene la obligación de detenerse, de hacer una pausa sagrada, de mirar hacia lo más profundo de su ser y de interrogarse con una honestidad brutal qué elementos, qué situaciones, qué personas me otorgan la energía vital necesaria para correr esta carrera de la vida. ¿Qué por el contrario me agota, me consume, me drena hasta la extenuación? ¿Qué simplemente ocupa un espacio valioso en mi equipaje sin aportar el menor valor, robándome espacio y aliento? Este mensaje que hoy comparto con ustedes lo he titulado con una pregunta provocadora pero esencial. ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar? Porque, escúcheme bien, para alcanzar la victoria en la vida, para conquistar la plenitud, es ineludible experimentar la pérdida. No existe otra senda. Usted debe liberarse del peso si anhela correr con auténtica libertad. Debe abandonar parte del equipaje si desea volar hacia las alturas más sublimes. Es indispensable que renuncie a ciertas cosas, incluso a algunas que le resulten cómodas o familiares, si aspira a tomar en sus manos otras de incalculable valor. Nadie puede recoger nada si sus manos están ya repletas. Y sin embargo, ¿cuántas almas se aferran con desesperación a lo que ya no sirve, a lo que ya no suma? Son, en esencia, acumuladores del alma. Atesoran emociones añejas, resentimientos que corroen, relaciones tóxicas que, lejos de enriquecer, drenan su vitalidad. Se aferran a sociedades o vínculos que los exprimen, a costumbres vacías que carecen de significado, a ritos muertos que no poseen vida. Y a pesar de la evidencia, continúan sosteniendo aquello que ya no respira, aquello que se ha marchitado. ¿Cuántos de ustedes, con la mano en el corazón, podrían reconocer, aunque no lo digan en voz alta, que son leales a una amistad que es, en su esencia, unilateral, desequilibrada? Usted sabe, en lo más profundo de su ser, que una embarcación solo avanza con la acción coordinada de dos remos. El día en que cese de escribir el rutinario feliz día del amigo o de enviar ese mensaje de cumpleaños que siempre inicia la conversación, esa persona con alta probabilidad dejará de buscarle, no llamará, no responderá,
porque lo que existía no era una relación genuina, sino una dependencia unilateral, una conveniencia. Y usted lo sabe, y a pesar de ello, persiste en mantener esa conexión. Un pájaro no puede alzar el vuelo con una sola ala. Un bote no alcanza la orilla lejana con un único remo. Pero insistimos, con una obstinación casi trágica, en mantener relaciones que son como ramas secas, no ofrecen fruto, no brindan sombra, solo consumen savia. Las sostenemos por la fuerza de la costumbre, por el insidioso miedo a la soledad o por la pesada losa de la culpa. Y esto no se limita solo a las relaciones humanas. Algunas personas se resisten a cambiar incluso la marca de un simple jabón. Este es el jabón que usaba mi madre allá en el campo, argumentan, no lo cambio por nada. Y de la misma forma transitan su fe, rígida, inmutable, desprovista de renovación, aferrados a lo de siempre, a lo conocido, a lo que les da una falsa sensación de seguridad. Son aquellos que día tras día vuelven a casa por el mismo camino, a pesar de que la moderna tecnología del GPS les sugiera una ruta alternativa, más eficiente. No se atreven a girar, a explorar un nuevo sendero. Querido oyente, la vida no es una línea recta e inmutable, sin opciones ni desvíos. Desde el instante mismo de nuestro nacimiento, iniciamos un proceso gradual de partida, un lento desvanecer hacia el final. Desde la cuna hasta la tumba, cada jornada nos acerca un poco más a ese destino inevitable. Pero lo verdaderamente hermoso, la libertad suprema que se nos concede, es la capacidad de elegir cómo deseamos transitar ese trayecto. Si usted no pronuncia ese crucial basta, si no se concede una pausa sagrada para reevaluar su sendero, para revisar con honestidad lo que lleva en la mochila de su alma, entonces continuará avanzando, sí, pero lo hará en piloto automático, sobrecargado, exhausto, y la vida, con su cruel ironía, se le escurrirá entre los dedos como agua, inacible, irrecuperable. Hoy le extiendo una sincera invitación a realizar un inventario profundo de su alma. Pregúntese con valentía, ¿qué cosas debo desprenderme, qué debo perder para poder ganar aquello que Dios anhela entregarme? ¿Qué debo soltar para que mis manos queden libres y abiertas, listas para recibir lo nuevo, lo que el cielo tiene para mí? Porque aquel que no suelta no puede recibir. Aquel que no limpia el campo no puede sembrar la semilla de un futuro próspero. Y una lección que he aprendido a lo largo de mi vida, a menudo con dolor y lágrimas, es esta. No es posible maximizar tu existencia si no minimizas tu equipaje. Es una verdad ineludible. Por ello, si usted valora esta enseñanza y desea profundizar en principios de vida que transforman, le animo a suscribirse a nuestro canal Corazón a Cristo. Juntos continuaremos explorando las verdades que nos liberan y nos capacitan para una vida plena. Por eso quiero compartir contigo algunos principios fundamentales que he tenido que asimilar, no a través de la lectura en libros académicos, sino en el crisol ardiente de la experiencia personal, en las profundidades de la vida misma. El primero y quizás más liberador de ellos es imperativo quemar las hipotecas del alma. No me refiero aquí a las deudas de índole financiera, a los compromisos de un automóvil o una vivienda, que aunque importantes son de otra naturaleza. Hablo de esas deudas emocionales invisibles pero pesadas, que arrastramos durante años, a veces décadas, impuestas por aquellos que con un sutil arte de manipulación te recuerdan una y otra vez que estuvieron allí para ti, como si ese favor les confiriera una especie de propiedad sobre tu existencia. Personas que, lejos de ayudar desinteresadamente, tejen una red de manipulación. Incluso en ocasiones algunos padres, sin una intención deliberadamente malévola, pronuncian frases como: si no fuera por mí, si no fuera por tu madre que te limpió los mocos cuando eras un niño. Y allí te encuentras tú, con 52 años a cuestas, y todavía te reclaman, te hacen rendir cuentas por lo que hicieron cuando apenas tenías 5 años. Esta forma insidiosa de manipulación genera una culpa
que esclaviza el espíritu, que lo aprisiona. Yo, por supuesto, defiendo con vehemencia el respeto, claro que sí. La honra a los padres es un precepto sagrado, una ley divina, pero cuidado con el endeudamiento eterno, porque existen individuos que querrán que vivas perpetuamente agradecido, como si les debieras la esencia misma de tu vida. ¿Y sabes qué? Eso suena noble, suena a humildad. Decimos con frecuencia, estoy agradecido para siempre. Pero esa frase, aunque a primera vista parezca espiritual o virtuosa, en realidad roba la gloria que solo le pertenece a Dios. Porque en la verdad más profunda no fue esa persona quien te salvó, quien te rescató, quien te restauró. Fue Dios y solo Dios. Esa persona, en el mejor de los escenarios, fue un mero instrumento, un canal por el cual fluyó la gracia divina. Pero la fuente, la inagotable fuente de toda bendición, siempre es Él. Por eso, hoy te invito, en el nombre poderoso del Señor, a revisar con minuciosa atención qué estás cargando, a identificar con claridad qué es un peso muerto y qué en realidad es propósito divino. Y si es solo peso, si es una carga inútil, suéltala sin dudarlo, porque lo que está en juego no es solo tu paz interior, es tu destino eterno, la trayectoria de tu alma. Y claro que somos agradecidos, claro que honramos. Si alguien te abrió una puerta, es justo reconocerlo, bendecirlo, expresar gratitud. Pero jamás olvides algo fundamental. Fue tu don, tu talento intrínseco, lo que hizo que esa puerta permaneciera abierta. Fue tu llamado, la singularidad de tu propósito, tu esfuerzo incansable, tu perseverancia inquebrantable, lo que mantuvo viva la oportunidad que otro simplemente facilitó por un instante fugaz. ¿Me sigues o no me sigues en esta reflexión? Imagínate por un momento a un entrenador de fútbol que con su ojo experto descubre a un joven talento en las ligas inferiores, en esos campos de tierra donde nacen las leyendas. Lo observa jugar, ve cómo anota goles con una facilidad asombrosa, vislumbra un futuro prometedor y entonces decide llevarlo a las grandes ligas europeas, a la élite del deporte rey. Le paga el traspaso, recibe su justa comisión, todo dentro de los marcos legales y éticos, todo correcto, pero hasta allí llega el vínculo. No existe ni debe existir un endeudamiento eterno, porque luego en la gran liga, en el escenario mundial, el jugador tiene que demostrar día tras día, con cada pase, con cada gol, con cada gota de sudor, por qué está allí. Tiene que exhibir que merece vestir esa camiseta, que es digno de la confianza depositada en él. Y así sucede en la vida espiritual, en la emocional, incluso en la esfera ministerial. Existen personas que cumplen un rol crucial de puente, de conexión, de ayuda desinteresada, pero no por ello deben recibir el mérito, la gloria que solo le pertenece al Dios Todopoderoso. Y lamentablemente muchos no soportan ver que uno queme esa hipoteca emocional que ellos mismos te han impuesto. No resisten la idea de que ya no dependes de ellos, de su influencia, de su supuesto favor. Se sienten profundamente incómodos si tú avanzas sin cargar con la deuda que, según su retorcida lógica, aún les debes. Y esas largas ataduras humanas, esas cadenas sutilmente disfrazadas de gratitud, roban la gloria al Señor, al único que la merece. Porque aunque muchos de nosotros le debemos mucho, una cantidad inmensa a otras personas, y eso es una realidad innegable y digna de agradecimiento, llega un punto, escúchame bien, llega un punto crucial donde uno debe decir con firmeza y convicción: basta. Porque si no lo haces, ellos seguirán trayéndote la taza del café de la deuda emocional y continuarán llenándola hasta el borde y más allá. Y si tú no les dices hasta cuándo, ellos sencillamente no se detendrán jamás. Por eso el apóstol Pablo, imbuido de una sabiduría divina que trascendía lo humano, plasma en su epístola a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 7 y 8, una enseñanza que deberíamos grabar en lo más profundo de nuestro ser. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Fíjate bien en la sutileza de estas palabras. No dice paguen toda la vida ni vivan en deuda permanente. Dice con una claridad meridiana, no debas. Esto implica categóricamente que en algún momento la deuda se salda, el pago se completa. La única deuda que por su naturaleza trascendente permanece inmutable es la del amor. Porque el amor verdadero no se liquida, no se cancela con un solo acto, sino que se renueva y se expresa cada día en cada gesto. Pero cuando transformamos la gratitud, ese noble sentimiento que nace del corazón, en una deuda eterna, pisamos un terreno resbaladizo y peligroso, porque la gratitud genuina, la que brota de un alma libre, fluye con espontaneidad, sin imposiciones. Pero la deuda impuesta, la que se exige, aprisiona el espíritu, manipula las relaciones y asfixia la libertad. ¿Recuerdas la historia de Giesi, el siervo del profeta Eliseo? Naamán, el general sirio, fue sanado de la lepra de manera gratuita por la pura y merecida gracia de Dios. Pero Giesi, con su corazón codicioso, no pudo aceptar esa gratuidad. Corrió tras él, golpeó la puerta de su carro y le exigió un tesoro a cambio. No podía concebir que alguien recibiera algo tan valioso sin tener que pagar un precio. Esa mentalidad de algo me debes es sumamente peligrosa, porque Dios da por gracia, por amor incondicional, pero algunos, con una distorsión de la fe, quieren cobrar por lo que Dios otorga gratuitamente. Y a mí, lo confieso con total transparencia, se me pegan personas así, como moscas atraídas por la luz. Apenas comienzo a elevarme un poco más alto, a volar con mayor libertad por pura misericordia del Señor, comienzan a aparecer, como por arte de magia, managers, padrinos, facilitadores, todos los que siempre creyeron en mí, los que siempre me abrieron las puertas y a los que, según ellos, yo les debo algo. Y lo más lamentable, hermano, es que esa gente no acepta que quemes la hipoteca, no aceptan que ya pagaste. Quieren que vivas eternamente agradecido, que mantengas el flujo constante de honra hacia ellos, como si fueran la fuente inagotable de tu bendición, cuando en realidad fueron apenas un humilde canal. Imagínate esta situación. Alguien aquí, después de haber saldado por completo su hipoteca con el banco, continúa enviándole dinero cada mes, solo por el temor de pasar por la sucursal y que los empleados piensen que es un desagradecido. Por supuesto que no. Una vez que la deuda se paga, el capítulo se cierra, se agradece lo que se recibió y se sigue adelante. Y en este punto, permítame señalarlo, incluso emerge la religión humana, esa concepción errónea de que debemos pagar a Dios por aquello que Él ya pagó con el sacrificio supremo de su Hijo. Surge la ley con sus demandas implacables por encima de la gracia liberadora. Cuando el Señor con su último aliento en la cruz proclamó consumado, nosotros con una obstinación casi irrisoria decimos, sí, pero falta algo. Queremos añadir ayunos más intensos, asistir a más reuniones, imponer más reglas autoimpuestas, que la mujer no se corte el cabello, que no se beba vino, que no se mire Netflix, que no se ría demasiado, como si la alegría fuera un pecado. Y lo hacemos porque nos resulta increíblemente difícil aceptar que todo está saldado, que el precio ha sido pagado en su totalidad. Nos cuesta abrazar una gracia tan inmensa, tan inmerecida, tan absolutamente gratuita. Decimos, tiene que haber algo más. Porque cuando la ofrenda es tan grande, cuando el regalo es tan valioso, hasta el más piadoso desconfía. Y entonces, esa deuda falsa, esa religión de obras que se basa en el esfuerzo humano, esclaviza a muchos, los encierra en un círculo vicioso, los obliga a pagar con sus propias fuerzas una salvación que fue dada con amor infinito, gratuitamente en la cruz. Pero yo me paro aquí hoy con una convicción inquebrantable y con un gozo desbordante y declaro, está todo pago. No hay nada más que hacer para acercarse a Cristo excepto creer, con una fe sencilla y pura. Y entonces algunos me dirán, ese es un evangelio fácil. Y yo les respondo con la verdad, no es fácil, es gratuito. Fácil no fue. Fue duro, fue sangriento. Fue en una cruz donde el Hijo de Dios
derramó hasta la última gota de su sangre. Pero para ti es un don inmerecido, es gratuito. Y tú, querido hermano, tienes que decidir si vas a cargar con esa gente, con esas expectativas, con esas deudas impuestas durante todo el trayecto de tu vida. Porque algunos comenzaron contigo, sí, pero no todos han crecido a tu mismo ritmo. Algunos provienen del mismo trasfondo, de la misma historia, pero no todos caminarán a tu lado hasta el final del camino. Y esto no se debe a una falta de amor, sino a que hay batallas que solo se libran con ligereza de equipaje. La vida nos va llevando por senderos diferentes y a veces aquel que no creció o no voló tan alto como tú intentará anclarte a su propia historia. Y cuando la gente no comprende quién eres ahora en tu nueva versión, intenta afectarte y amarrarte a tu pasado. Las Sagradas Escrituras narran en Mateo capítulo 13, versículo 54, cómo Jesús regresó a su tierra natal, a su lugar de origen, a aquel rincón donde muchos lo habían visto crecer, donde lo conocían desde su niñez. Y dice el texto que enseñaba en la sinagoga con una autoridad y sabiduría inusual. Y la gente, al escucharlo, se maravillaba. Decían con una mezcla de asombro y perplejidad, ¿de dónde le viene esta sabiduría y estos milagros? Estaban sorprendidos, admirados por su poder, pero al mismo tiempo profundamente confundidos. Sí, Jesús estaba obrando milagros asombrosos. Sí, hablaba con una sabiduría que emanaba directamente de lo divino, pero justo después esa misma gente, con una obstinación casi trágica, se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? Y entonces, escuche bien, el texto bíblico dice, con una crudeza desgarradora, que se escandalizaban de él. ¡Qué ironía tan profunda! Admiraban su sabiduría, reconocían su poder sobrenatural, pero no podían aceptar que todo eso viniera de alguien a quien conocían desde antes, de alguien cuya historia les resultaba tan familiar, tan terrenal. Les resultaba más fácil aferrarse a la imagen de lo que Jesús había sido, a su pasado como carpintero, que aceptar lo que ahora era por la poderosa obra del Espíritu Santo, la manifestación misma de Dios entre ellos. Y Jesús, con un profundo conocimiento del corazón humano, un entendimiento que trascendía lo superficial, respondió con una verdad universal: no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. En otras palabras, el lugar donde menos te valoran, donde menos reconocen tu verdadero potencial, es precisamente donde más te conocen, donde tu pasado pesa más que tu presente. Porque el problema no radicaba en su enseñanza, ni en la magnitud de sus milagros. Era su historia. Era su pasado, la imagen preconcebida que tenían de él. Y el texto concluye con una frase dolorosa, una lección que aún hoy resuena. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué tragedia tan inmensa. No fue una falta de poder por parte de Jesús. No fue que el cielo no estuviera dispuesto a derramar su gracia. Fue la incredulidad, la obstinación de sus propios coterráneos. Cerraron la puerta de su corazón. Y entonces la bendición no pudo fluir, quedó estancada. Y hermano, ¿qué hizo Jesús ante esa incredulidad? ¿Los convenció? Les rogó, les explicó una y otra vez. Les dijo, por favor, créanme, soy el Hijo de Dios. ¿El Espíritu Santo embarazó a mi madre? No, Jesús no suplicó, no intentó demostrar nada a nadie, no hizo más milagros en ese lugar, no siguió cargando con gente que no quería creer. Porque Él entendió algo que usted y yo también tenemos que comprender a fondo. Hay cargas que no valen la pena llevar. Hay personas que si no desean avanzar no tienen por qué frenar su propio camino. Hay relaciones que, lejos de sumar, restan vitalidad, drenan su energía. Gente que por querer atarte a lo que fuiste te impiden convertirte en lo que Dios anhela que seas. Jesús no los despreció, no los maldijo, simplemente siguió adelante. Porque hay momentos en la vida en los que la mejor forma de honrar tu llamado, de proteger tu propósito, es cerrar una puerta y seguir. No por orgullo, no por falta de amor, sino porque el propósito divino es infinitamente más grande y trascendente que el aplauso fugaz o la aprobación de la gente. A veces, la pesada maleta que impide que el avión de tu vida despegue
son precisamente las personas que con una sonrisa te dicen: ah, yo te conozco desde que. Esa frase, aunque suene inofensiva, es un ancla, una cadena sutil, casi imperceptible, que intenta arrastrarte a una temporada de tu vida que ya no existe, a un pasado que ya no define tu presente ni tu futuro. Hace poco me encontré con alguien que, con una picardía mal disimulada, me dijo: ah, yo te conozco de soltero, el galán de los hogares. Y me miró con una sonrisa congelada, queriendo encasillarme en una versión de mí que ya no existe, que ya quedó atrás. Me quería dejar allí, como encerrado en una postal vieja, como si lo que Dios ha obrado en mí hasta el día de hoy careciera de importancia, no contara. Porque escuche bien, la gente muchas veces te juzga por lo que fuiste, no por lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Y lo peor es que tu presente los frustra, porque evidencia que ellos se quedaron atrás, que no avanzaron. Y ni hablar de tu futuro. Tu futuro los amenaza, los confronta con sus propias limitaciones. Por eso, si eres de los que con orgullo proclaman: yo conservo a mis amigos desde los 4 años y ahora tenemos 50, ten cuidado. Es hermoso, sí, es una bendición invaluable tener amistades que perduran a lo largo de toda la vida. Un tesoro de lealtad y afecto. Pero no todos los que caminaron contigo en el pasado están verdaderamente preparados o capacitados para caminar contigo en el futuro que Dios ha trazado. Dios no trata a todos por igual, de la misma manera. Y aunque las pistas de despegue puedan parecer idénticas para todos, los destinos son intrínsecamente distintos. Los caminos se bifurcan y no todos comprenderán el terreno al que Dios te está llamando, la nueva fase de tu vida. No es porque sean malas personas, no es una cuestión de maldad, sino simplemente porque no poseen el mapa, la visión que Dios te ha entregado a ti. Ahora bien, es natural, una inclinación humana, buscar personas que se parecen a nosotros, que piensan de manera similar, que caminan en la misma dirección, que comparten afinidades. Pero la pregunta crucial no es: ¿eres igual a mí? La verdadera pregunta, la que define el rumbo de tus relaciones, es: ¿vamos hacia el mismo destino? Porque una cosa, permíteme aclararlo, es la unidad, y otra muy diferente es la uniformidad. La unidad es la capacidad de caminar juntos, en armonía, respetando nuestras diferencias, celebrando nuestra diversidad. La uniformidad, en cambio, es la pretensión de que todos piensen igual, vistan igual, hablen igual, como si estuviéramos en una sociedad totalitaria. Y Dios no nos llama a la uniformidad, a ser clones unos de otros. Él nos llama a la unidad en el espíritu, al respeto mutuo, a la comunión genuina que trasciende las diferencias superficiales. Así que hoy, si sientes que algunas voces, con su insistente cantinela de yo te conozco desde que, intentan arrastrarte al pasado, recuerda lo que hizo Jesús. Él no se detuvo, no se justificó, no explicó, no cargó lo innecesario. Él voló ligero de equipaje, despojado de todo lastre. Y tú también puedes hacerlo. Si estas verdades le impactan y desea una vida de propósito y libertad, le invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbase a Corazón a Cristo para recibir más contenido inspirador. Entonces, escúchame bien. Hoy es el día, el momento propicio. Hoy el Señor te dice con una voz que penetra el alma: este año será tu año. Yo te voy a bendecir. Yo abriré puertas que nadie podrá cerrar. Yo abriré los cielos sobre ti y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero dice el Espíritu Santo, con una condición que exige tu participación: necesito que actives lo sobrenatural que ya te di. No sigas pidiéndome lo que ya te entregué. No dejes que tu mente religiosa, tus preconceptos impidan que yo interfiera con poder en tu vida. No limites al Santo de Israel, al Dios Todopoderoso. Yo quiero bendecirte, dice el Señor. Déjame que yo me lleve toda la gloria, toda la honra. No la robes. No trates de conseguir con esfuerzo humano, con tu propio sudor, lo que yo podría darte en una sola noche, en un solo instante.
una noche. Eso es lo que necesito, una rendición total, una fe sin reservas. Dame una noche y te entregaré lo que llevas años tratando de alcanzar, lo que anhelas con desesperación. Dame una rendición completa y verás cómo te elevo desde lo profundo de tu desesperación hasta las alturas de mi propósito. Porque desde mis lomos eternos, dice el Señor, yo quiero hacerte crecer. Quiero que alcances tu máximo potencial. Desde mi gracia inagotable quiero impulsarte, darte el empuje necesario. Desde mi poder infinito quiero levantarte, restaurarte, transformarte. ¿Cuántos atrapan esta bendición hoy? Díganme amén con toda su fuerza. A ver, denle a Dios el aplauso más grande de la noche. Un aplauso de fe y gratitud, porque lo sobrenatural está a punto de activarse sobre tu vida. Si anhelas seguir recibiendo este tipo de revelaciones que cambian vidas, te invito de corazón a suscribirte ahora mismo a nuestro canal Corazón a Cristo. No te pierdas lo último de nuestras enseñanzas que te guiarán a vivir una vida plena y sobrenatural. Te esperamos para seguir construyendo juntos el reino. Hasta la próxima, amados.